Hola, hola, por aquí estamos. Agüita, sí, sí. Hace un frío que pela, ¿vale? Yo Buenos vengo a días. quejarme del tiempo, que ya lo sabéis. O Ya se sea, dice que no se queje, que esto es así hasta bueno, y, hasta marzo. Que ellas solo tienen 3 meses de frío. Que verdad, es bueno, quejarse por quejarse. ya, pero yo vengo a quejarme, a mí no me gusta. A Me ver, es verdad gusta, que no me- allí, o sea, en Valencia con estas temperaturas con la y con la humedad. humedad es un frío que pela. O sea, es un frío Sí, que sí, se nota es muchísimo. que, es que yo, por ejemplo, en el chalet, fíjate, estoy en Casinos, tú tienes encima un frío más seco. Yo ya lo Sí, noto, ya no es el mismo frío, cambia mucho. Sí, pero eso es verdad. aquí es horrible, es Ayer horrible. Bueno, estuvimos, vale, ¿ves? ayer, sí estuvimos, hacía un aire, Mm, y hacía frío, que no recordaba yo ya ese frío, y digo, ay, que es un frío molesto, sí. mm, Aquí te abrigas, sí. te pones tus guantes, tu bufanda, tu gorro, Claro, pero estás bien, y tienes frío en la cara, sí, pero pero estás aquí bien. no, que se te mete el frío por todo. Vale, ya nos hemos quejado del Ya tiempo. está, sí. Ahora vamos Ve- al lío, vamos a lo que hemos venido, que al final, bueno, mm, hoy queremos hablar de un tema. Vamos a intentar hacerlo como más ameno y demás, porque esto es un tema de esos que cuando lo estamos estudiando hay que repasarlo 5 y 6 veces. Y yo, bueno, o sea, es decir, yo ahora lo entiendo. O sea, me saqué la Claro, carrera, pero no sé cómo, no, de milagro no. Pero que cuando estábamos en bioquímica, y en fisiología y tal, se hacían puntualizaciones, pero yo ahí me perdía sí, muchísimo. pero ahí se pasaba muy de puntilla. Vamos a hablar de Metilación. metilación, un proceso que hace el hígado, uno de tantos que hace el Sí, hígado y ahora os explicaremos. Es verdad que en la carrera todo esto se ve como muy de pasada. Yo esto lo he estudiado en el máster de Regenera y sí. en el de Soy Pro. Claro, Mm, yo esto también, o sea, cuando empecé a hacer los pequeños másters y tal, te lo van diciendo, te lo van puntualizando mucho más en el máster de PNI. Pero sí que verás que, claro, es un tema que al final tengo que volver porque, claro, es como que aquí es cuando entiendes realmente cómo funciona el detox que hace nuestro cuerpo. Claro, es que cuando lo estudié, yo cuando lo he estudiado en el PNI es cuando lo he entendido, pero claro, es que son clases de 4 y 6 horas, Y bueno, muchas repasarlas, o clases. sea, esto es un Y, exacto, concepto, y imprimerte el esquema y oh, vale, fase uno, es fase denso, es 2 que hace denso. aquí. Mm, Pero es denso, sí. pero es chulo. O sea, bueno, a mí, yo me reconozco una friki de verdad de estar estudiando a mi marcha y a mi ritmo, ¿eh? No, que a mí que no me hagan Mm, exámenes. Pero, porque entiendes muchas, o sea, cómo funciona el cuerpo y empiezas a darle soluciones a muchas patologías, a muchos problemas, empiezas a claro. relacionarlos y dices, Es que entender esto, que esto no lo vemos en la carrera y es una pena, se podría porque hay muchas explicar más. asignaturas muy chorras y esto es muy importante, porque cuando tú entiendes estos procesos en el hígado, realmente le das la importancia y empiezas a desmitificar estas tonterías que veremos ahora en enero. Esto lo estamos grabando prácticamente en diciembre. En enero, cuando la gente llegue a un herbolario, ¡ay, dame algo de detox para el hígado! No, pero si es que tu hígado tiene ya sus mecanismos para hacer este detox, que por Sí. ejemplo es la metilación. Herbolarios y farmacias, ¿eh? Que yo Oh, reconozco, insisto, que trabajé en la farmacia y se petan para esa fecha de líquidos, ¿vale? De tos. Pero es que es ese marketing, ¿no? Que se han aprovechado mm, muchísimo esa palabra de tos. De hecho, en el supermercado se encuentran las infusiones. infusiones, ciertos zumos, ¿vale? Concentrados de Mm, tal y te ponen de tos porque llevan, no sé, piña, ¿vale? O sea, es un concepto que se ha quedado muy ridiculizado. Con lo mm. complejo que es, lo hemos simplificado tanto a un punto que ya todo es de tos. Claro, pero aparte de que bioquímicamente en el cuerpo es un proceso complejo, es que tu hígado, si está bien, no Debe hace falta hacerlo. que esté perfecto, pero si está medianamente bien, tiene sus mecanismos para hacer su propio detox. Entonces, dejemos de buscar fuera. Además, remedios que dices, "Buah, como me tomo esto, mi hígado está perfecto". Entonces, entender mucha sintomatología que tenemos, que viene producida porque tenemos un hígado sobrecargado Mm. y que un zumito una infusión y incluso herbáceos potentes y tal, que lo único que pueden hacer es liar la parda. Liar la parda. ¿Y Liar- por qué? Mm, Ojo, porque cuando estamos hablando de que la metilación, ¿vale? Que ahora explicaremos un poquito más cómo funciona y demás, cuando este proceso está atascado, ¿vale? Está un poco que no funciona del todo bien, meterle cosas sin sentido común empeora peor. O sea, atasca más aún, lo sí. congestiona a un nivel en que ya empiezan a salir unos síntomas que dices, ojo, cuidado, porque claro, aquí hay que ir con mucha. El hígado hay que apoyarle. ¿Vale? No hay que hacer su trabajo, no hay que hacer el trabajo por él, o sea, es apoyarlo, Mm, porque de verdad, cada vez que estudiamos el hígado, yo flipo con ese órgano. O sea, es es maravilloso. una maravilla. Es nuestro gran depurador. Es maravilloso. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco el ciclo de la metilación y demás. Vale. Em, Básicamente, o sea, esto así en plan fisiológico, pero sencillo y demás.
la metilación, a ver, en nuestro cuerpo se producen muchas reacciones químicas, ¿vale? Todo el tiempo y a todas horas, pero en este caso la metilación es como una parte de, digamos, como de un flujo, ¿vale? De eliminación que utiliza el hígado para, pues, coger toxinas, ¿vale? Conjugarlas. Claro, no las podemos eliminar conforme nos entran, porque es que si no, al final nos haríamos un daño tremendo. Entonces, ¿qué hace el hígado? Nuestro cuerpo muy sabio lo que hace es unirlo con otras moléculas para que sea, digamos, de alguna forma como más... sí, bueno, que sea más fácil de eliminar, ¿vale? Que se elimine con el Más agua, soluble, más fácilmente exacto, que se transportable, más una a fácilmente la orina, transformable. ¿vale? Que se una a la orina, al final lo hace como más, lo modula y lo cambia un poquito para que al final lo podamos eliminar por nuestras vías de eliminación, ¿vale? En este caso, cogemos un tóxico y le unimos un grupo metilo y de esa forma conseguimos que se vaya eliminando. Claro, esto es como una rueda, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos que unamos ese grupo metilo? Pues a través de la homocisteína, ¿vale? La homocisteína creo que cada vez se escucha como un poco más por el tema también más cardiovascular y demás, pero ojo, que tiene aquí mucha implicación. Claro, Esa homocisteína hay que reciclarla, ¿vale? Hay que reciclarla, no sé si esa es la palabra correcta. ¿Cómo lo hacemos? Con el complejo B metilado, con el ácido fólico metilado principalmente, y luego pues de ahí ya pasamos a metionina y demás, ¿vale? O sea, esto es una rueda en la que va así. Claro, si no reciclamos bien esa homocisteína es cuando sube en las analíticas, ¿vale? claro. Una analítica, cuando tenemos una analítica que sale la homocisteína alta, hay que pensar sobre todo, sin asustarnos y ver un poquito más el contexto, pensar que a lo mejor no tenemos suficiente B12 o el ácido fólico no está bien y por Claro. eso no lo estamos reciclando y se acumula en sangre, ¿vale? Todo lo contrario, si está bajo, pues hay que ver qué nos está gastando esa homocisteína porque no se está reciclando de forma correcta. Entonces, bueno, esto es una rueda. Si todo va bien, esto funciona y nosotros ni nos enteramos. O sea, Claro. maravilloso, ¿vale? Pero cuando se altera, pues salen marcadores y salen síntomas. Los Eso es. síntomas. Yo hago aquí un inciso. Yo, por ejemplo, cuando hago una petición de analítica, yo pido homocisteína, porque es como una alarmita interna, ¿vale? Que me va a dar más información. Y muchísimos médicos, muchísimos, te dicen, ¿esto para qué? No, ¿Esto para qué? mm, ¿Esto para qué? De hecho, si pides la B12, ya no te sacan la B9. Si pides la B9 y está en rango, ya no te piden la B12. Con lo cual, muchas veces tampoco sabemos el estado del hígado, o sea, por dónde tirar, ¿vale? nos falta información. Cuanto más información tenemos de estos parámetros analíticos, más podemos afinar por dónde puede estar la cosa. ¿Vale? Porque si yo tengo una B12 baja, puedo pensar que tengo una B12 baja, pero si yo tengo una B12 baja y una homocisteína alta, ya no me voy solo a pensar en una anemia, me voy también a pensar que el hígado está sobrecargado. Claro, exacto, porque tú a lo mejor ves la B12, baja el ácido fólico y dices, bueno, a lo mejor esto es una anemia. A ver, claro, y además esto va acompañado también del contexto de síntomas. Con la Claro, analítica, hace claro. poco llegó una paciente a mi consulta, pues eso, muy cansada y demás, bueno, con algunos síntomas digestivos. La analítica por parte de los médicos no, y ella, bueno, pues al final sí que venía un poco en plan de me da igual, yo voy a un sitio que me la hagan, márcamelo todo. Además le dije, digo, esto te sonará raro, pero a nivel orgásmico, o sea, para mí es brutal que ver esa analítica tan completa, porque al final es como, joder, Claro, qué es bien. que te da mucha información. Ujú. Y entonces, bueno, conseguimos esa analítica bastante completa, sin fliparme, porque evidentemente si lo va a pagar ella, pues al final es bueno, pues vamos a intentar ver qué es más importante y qué no. Y salía esa homocisteína en 16,4, 16,4, que es bastante alta, ¿vale? Mm, Claro, ácido fólico fundido, ácido fólico en claro, 3, ¿vale? claro. Vitamina B, la vitamina B12 sí que estaba más o menos en rango, pero claro, ese ácido fólico estaba fundido. Cansancio, fatiga, ¿vale? Porque sus síntomas son pues eso, que estaba cansada, fatigada, ese falta de energía. Ella es una chica que le gusta entrenar, se ha mantenido como activa. Tienen ahora dos peques con su pareja y claro, dice, estoy cansada, pero más allá de la maternidad en sí, me noto más Mm, plof. Y síntomas digestivos leves, que no son de estar ahora de pensar a lo mejor que tenemos ahí un SIBO, que tenemos simplemente pues molestia, algo de estreñimiento, y pues eso al final fue la que la trajo a la consulta. Claro, yo dije, para empezar, vamos a hacer una analítica porque al final esto es un poco a ciegas. claro, Claro, se lo expliqué, digo, esa homocisteína así alta, ese ácido fólico y esos síntomas digestivos son signos de mala metilación, ¿vale? claro. También hay unos rasgos de personalidad que podrán decir que es mucho tal, pero yo en la consulta sí que lo vi, no se lo he dicho a ella, pero sí que se lo vi porque claro, esto es como más complicado de lanzar, pero sí que verá Pero que a nivel de esos síntomas, perfeccionista, exigente.
Que no em, mola que te cambien los po- planes, poca porque... tolerancia al estrés, poca tolerancia a los cambios de planes, mm, el estrés es un mal compañero de viaje en general en todo, pero en aquí general. también. Claro, porque yo al final antes de decirle todo esto, mi enfoque va en que relaje un poco, ¿vale? Intentar relajarlo un Mm, poco, porque claro, ya se estaba exigiendo ir a entrenar todos los días de la semana, cuando en casa hace falta con los dos pequeños, porque son dos niños, son mellizos, gemelos, no, pero bueno, son dos, o sea, son dos terremotos de la misma edad y demás. Y entonces ya ella misma me dio ese mensaje en plan de no, ahora ya estoy relajando y no me voy a exigir tanto a nivel del deporte y con ir 2, 3 veces a la semana cumplo, digo, exacto, y sobrado. ¿Vale? claro. Entonces, claro, poco a poco la invitaría a que baje un poco esos niveles, que luego ya, claro, mejorando todo esto, pues igual no me hace falta ni siquiera decírselo, porque no la quiero tampoco encasillar, ¿vale? Claro. Pero son signos, ¿vale? Son síntomas y signos. Entonces, aparte de los que hemos comentado de rasgos de personalidad, también está la parte hormonal, ¿vale? De que si empieza a haber o si hay o siempre ha habido síndrome premenstrual, ¿vale? Aunque sea, no hace falta que sea muy bestia, pero, ¿vale? Esos síntomas, pues eso, ¿no? A lo mejor de molestias mamarias, de ese dolor pélvico, incluso crecimiento sin llegar a tener endometriosis, pero endometrio más engrosado de lo que Más toca, engrosado. miomas, Mm, ¿vale? Todo esto también nos indica de que no estamos metiendo bien. ¿Y por qué? Porque claro, al final, en cada ciclo generamos unas hormonas que se tienen que eliminar y como estamos hablando de que aquí algo está atascado, pues no claro. las eliminamos como No se, no corresponde se reciclan, y claro. vuelven otra vez a circulación, ¿vale? Y Ujú. cuando vuelven a circulación se les une un grupo que no les corresponde que los hace, que los modifica y los hace un poquito más malignos, más maldadosos, ¿vale? Sí, Más sí. puñeteros, ¿vale? Mm. Y son los que nos generan estos síntomas. Entonces, claro, estamos hablando de síntomas también digestivos, Claro, porque es que es todo, porque si pensar que el hígado y los riñones, ahora mismo estamos hablando del hígado, es nuestro gran depurador. Si no depura bien, es como tener una casa y pasarle así un poco la escoba. No, necesitamos pasar el aspirador a tope. Necesitamos pasar el aspirador a tope. Si paso la escoba, al final se te va acumulando polvo en las esquinitas, exacto. ¿vale? Mm. Y entonces es cuando vienen los problemas. Si vives en esa casa, aparecerán problemas de alergia. Pues esto es lo mismo. El hígado tiene que funcionar como toca. Que para poder metilar y que el cuerpo y que todo funcione bien en el cuerpo, ¿qué necesitamos? Vitaminas del grupo B, metionina y colina, para que esas enzimas hagan bien su trabajo. Y vitaminas del grupo B, metiladas. Sí, claro. Metiladas, ¿por qué? Porque sí, porque no le vamos a dar ya más trabajo al cuerpo, por si acaso, ¿vale? Que todo Claro, aquí vamos a. Un paso que tiene que hacer es vamos a se lo dárselo hecho. ahorramos, ¿vale? Entonces ya no tiene que activarlas, ni mucho menos, sino que ya van activadas y ya sabemos que eso va a ir directamente al grano, a lo que tiene que ir, ¿vale? A lo que tiene que activar. Cada vez yo insistiría más en ese tema, ¿vale? A ver, también es muy importante aquí de que, aunque parezcan como muy inofensivas la vitamina del grupo B, no suplementarnos a lo loco, ¿vale? No, claro, ninguna suplementación a lo loco, ninguna. Porque, bueno, no sé, yo por ejemplo en la farmacia sí que es verdad que también son dosis más controladas, pero verá que para cansancio, fatigas y tal, sí que recomendábamos un medicamento, ahora ya no me sale, hidrosil, ¿vale? El hidrosil, que lleva vitamina B12, B9 y B1, creo que lleva. Claro, son complejos vitamínicos porque es vitamina B cuando la gente va a cansancio y tal, los tienes allí a Mm. mano para dispensarlos. Sí, un poquito de chute. Mm. Claro, pero verás que son dosis bastante como más controladas y eso, pero bueno, aún así, no es tomarnos vitamina B12 porque sí, ¿vale? O sea, esto al final lo ideal sería mirarlo en analítica, ver un poco los niveles que Claro, tenemos. es que tú imagínate que tú tienes esta sintomatología, pero en analítica te salen las cosas bien, es que Claro, te salen en rango. claro. Eh, pues tampoco es bueno empezar a meter vitaminas del grupo B, que vale, en principio las vas a, si todo va bien, el hígado en este proceso de metilación las va a empaquetar y las va a expulsar por el sudor, sobre todo por el pis, por la bilis y sobre todo por el pis, Sí, el pis. ¿vale? Pero ya estamos presuponiendo que todo va bien. Claro, exacto. Nos estamos ya aquí metiendo algo que, y a lo mejor la vía de la ventilación es algo Mm, que se congestiona, ¿vale? Y me gusta ese término porque al final es algo como que hay que empezar a liberar, ¿vale? mm. Por ejemplo, yo en el caso de esta paciente, antes de meterle el hierro y el complejo B, porque es que no tiene anemia, o sea, lo que pasa es que su hierro está ahí esperando a que todo ese contexto mejore para empezar a activarse. Entonces, claro, le dije, le propuse una limpieza, ¿vale? Una limpieza leve, a nivel digestivo, porque al final
como hemos dicho antes, problemas digestivos y demás, esto simplemente es porque algo está atascado a ese punto en el que el hígado necesita que hagamos limpieza por un lado o por el otro. Si a lo mejor hacemos una limpieza digestiva sin volvernos muy locos, mejoramos ese contexto digestivo, automáticamente ya esa congestión se la eliminamos al hígado y empieza a funcionar correctamente, ¿vale? Con lo Claro, cual, esos niveles que están en analítica bien, pues siguen estando bien y la sintomatología empieza un poco a desaparecer. a También, remitir. ojo, hay que decirlo que el tema de la metilación, o sea, que seamos mejor o peores metiladores, es algo también que va a nivel genético, ¿vale? Claro, sí, la genética ahí tiene también que ver, pero se puede ayudar. Claro, exacto, pero que quiero decir que a lo mejor hay ciertos síntomas que te van a acompañar porque también va allí en parte la genética, ¿vale? O sea, que no hay que volvernos locos al punto de que tienen que eliminarse todos los síntomas y quedarme, o sea, esos rasgos Claro. de la personalidad van a estar. Claro, es que esto forma parte, hay cosas que no podemos cambiar, la genética no la podemos cambiar, incluso nuestra personalidad, como puede ser yo soy una mala metiladora, de hecho lo estuvimos comentando, este tema salió por un problema mío. ¿Por qué? Porque yo sí que tengo ese punto de exigencia, ese punto de perfección, a mí no me cambies los planes porque te retuerzo el morro, es verdad, y va un poco en rasgos de personalidad que se pueden modular, pero de entrada, ese es mi rasgo de Claro. personalidad, ese perfeccionismo que hay que modular, porque si no, esto acaba con la salud mental de cualquiera. Pero yo ya tengo una edad, esta chica que tú dices que tiene dos nenes pequeños, evidentemente tendrá 30 y pico, como mucho 40 años. Sí, Pues todavía le quedan unos añitos para darse cuenta de que pues, estas cosas tampoco son tan importantes y las dejas pasar. Pero mientras estás ahí en todo el en auge, apogeo. sumado a una genética que te hace ya tener una mala metilación, bueno, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Exactamente, ¿vale? En este caso ella, su genética va a estar aquí, pero se podrá disparar o más o peor, ¿vale? En Claro. función de esto que es su estilo de vida, ¿vale? Es decir, pues ese estrés mantenido, esa rigidez ahí, ¿vale? Porque al final no hay flexibilidad, aparecen luego todos estos síntomas, ¿vale? A nivel hormonal, a nivel de digestivos, a nivel, bueno, pues eso. Entonces al final es como, bueno, vamos a intentar reducir todo esto de aquí para que la genética, bueno, pues si mantiene aquí, pues se mantenga Exacto. La allí, genética, ¿vale? eso sí que no lo puedo cambiar. Puedo modularlo a base de mucho tiempo de hacer cosas, pero en principio es algo difícilmente modulable. ¿Por qué es importante la metilación a nivel digestivo? Yo es que tengo aquí una pequeña chuleta porque de verdad que este tema es muy denso, daría para muchos vídeos, pero bueno, queremos, es como hacer un check de las cosas importantes para que os quedéis con eso. Para la producción y reciclaje del glutatión, un poderosísimo antioxidante de que no le hacemos como mucho caso, pero que lo necesitamos para proteger el hígado y el intestino. Poderosísimo antioxidante para la detoxificación hepática propia del hígado, no de cosas externas. Regulación de la inflamación, síntesis de neurotransmisores, serotonina y dopamina, ¿vale? Que afectan al intestino también. Ese eje intestino-cerebro que existe, que también dicen que nos lo hemos inventado. Hay neuronas en el intestino que mandan mensajes al cerebro. Mm. Y viajan, eso está estudiadísimo, eso no se lo inventa nadie, ¿vale? No, que se lo digan a las personas que tienen problemas digestivos, que es mejorar a nivel digestivo y tu estado de ánimo cambia. Hombre, por Y ya no es supuesto. porque te estés condicionando, ¿vale? Sino que es No, que no, no, no. hay una Mm, niebla mental, hay un espesamiento ahí mm. que no te deja. No vas bien, no vas bien. Entonces, Hombre, claro. es que depende de la composición que tú tengas en tu intestino, bueno, lo sabemos, producción de butirato, serotonina y dopamina, Sí, sí. claro, todo eso, a ver, pensamos siempre en la serotonina y pensamos en el cerebro, o la dopamina en el cerebro, productor, el intestino, Claro, y ¿eh? algo más básico, que yo creo que a mucha gente le ha pasado, es que, además, mucha gente lo comenta, cuando estás estreñido, o sea, cuando llegas a esa época que estás estreñido, estás más torpe, más espeso, o sea, al final es como que Claro, estás atascado, pero es que estás atascado de todo, hombre, ¿no? Consigues ir hay al un baño montón, bien y es como que hay una claro, liberación mental de hay decir, un jo, montón de tóxicos que están ahí y que mm, no deberían de estar, por no, supuesto. exacto, es que así, eso Ujú. afecta muchísimo. Vale. ¿Qué más? Consecuencias de una mala metilación. Aumento de estrés oxidativo, más dificultad para detoxificar fármacos, Metales, suplementos, hormonas, ¿vale? Se van a quedar por ahí. Se van a recirculando. quedar por ahí. Entonces, tóxicos ambientales, de los que hablamos mucho, pero al mismo tiempo hablamos poco. Hablamos de tóxicos ambientales y tabaco,
Hablamos poco de drogas aquí, ¿eh? Sí, Hablamos poco de drogas. Y está muy socialmente aceptado aceptadas. un marihuana, ¿cómo se llama? El otro. Marihuana, el otro. Hachís, es que están todas. Exacto, hachís. Todo está socialmente aceptado. Hay un consumo muy generalizado y de esto hablamos poco, ¿vale? Hablamos poco. Y todo esto pasa por nuestros grandes filtradores y por supuestísimo por el hígado, ¿eh? Es que, o sea, vamos a pensarlo en el sentido de, tú le estás, vamos a pensarlo en este sentido, en la basura, ¿vale? Al final echamos basura, ¿vale? Cada uno tenga su contenedor pequeñito, su bote de la basura, echamos la basura y normalmente el día siguiente lo que hacemos es recoger la bolsita, la cerramos y la tiramos, ¿vale? Pero si por lo que sea no vamos de viaje o incluso ha venido visita y hay más basura, ¿vale? Si esta visita llega a casa y comemos todos aquí, pues si somos 4 de normal, pues somos 8, ¿vale? Evidentemente esa bolsita de basura que nos dura un día, por ejemplo, nos va a durar medio día, ¿vale? Y si por lo que sea se nos olvida tirarla, al final tú abres la puerta donde tengas la basura y eso ahí es como, ¡buah, madre mía! Esto hay que tirarlo, esto hay que eliminarlo. Claro, ¿qué pasa? Que es más trabajo. Incluso a veces dice, ¡buah! Está goteando, ¿no? Tengo que ponerle como otra bolsa y demás. Claro, esto a nivel del hígado es un poco lo mismo. Es decir, él ya tiene que tirar la basura que le corresponde, ¿vale? Es decir, en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, pero si le sumamos más basura, ¿vale? Más Claro. estresores, más pues el tabaco, las drogas, el estrés, una El mala alcohol. alimentación, el alcohol, ¿vale? Le estamos generando allí, pues eso, una basura extra que es que al final él no puede, se congestiona al nivel de decir, oye, es que al final esto necesito un apoyo extra. Ese apoyo extra, con todo este contexto, no va de tomarnos cardo mariano, no va de tomar boldo, ¿vale? Ese apoyo es el de, ojo, elimina todo esto, ¿vale? Y Claro, luego es que ya me apoyas, que es como decir, bueno, pues tírame esa basura y luego si acaso me pones otra bolsa para no Claro, ir es que aquí el goteando. tema está en qué puedo mejorar yo de todas estas cosas que saturan mi hígado, como puede ser alcohol, tóxicos ambientales, el tabaco, el estrés, lo voy a modular como pueda. Sí, tengo esta costumbre que hay mucha, que no hablamos normal, siempre hablamos de tóxicos ambientales porque queda como muy genérico y muy guay, pero es que hay que empezar a hablar, estamos en YouTube, hay que empezar a hablar de todo. Yo veo a mucha gente de todas las edades, esto no forma parte de la juventud, que para dormir necesito un peta de marihuana. Perdona, es un tóxico. Es un tóxico y que Es tiene muchas que consecuencias. está muy, muy normalizado. Sí. Yo, de hecho, o sea, bueno, vengo yo de Colombia, que pensará, o sea, más, bueno, cuando llegué aquí se comentaba mucho, ¿no? Y se hacía mucho la guasa de que viene de Colombia, y digo, ya, pues mira, bueno, ahí ya estamos hablando de la coca, que es una droga más potente, pero era como en plan de, es que allí no se consume y se exporta, ¿vale? O sea, era Claro, como muy, ese mensaje, porque, a ver, yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia como muy de al loro, o sea, que ni se me ocurriera ni siquiera probarlo, o sea, mis padres estaban ahí tan encima de ese punto, porque claro, era como, o sea, de hecho se ve muy mal, se ve muy mal y se sigue viendo mal. O sea, allí la persona, el hijo de la vecina que empieza a fumar es como, ¡buah! Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero es como que ya socialmente, o sea, es como, no, ¡buah! Este ya. Y cuando ya, llegamos pero aquí, lo vimos tan, lo veíamos tan socialmente aceptado que mi padre lo primero que me dijo fue, claro, aunque aquí sea o se vea normal fumar marihuana, tus orígenes son tus orígenes, ¿sabes? Mi padre me lo dijo en plan de, claro. aquí no me cambias el chip, ¿sabes? O sea, ni se te Claro, ocurra. el rollo es lo que tú estás diciendo, es que ha llegado una normalización del tema marihuana, por ejemplo, que además siempre con la coletilla, porque yo tengo gente a mi alrededor que consume, con la coletilla de, hombre, pues si esto se le da a un enfermo de cáncer, y yo pienso, vamos, pues que el enfermo de cáncer tiene un cáncer, y si lo necesita para el dolor, y además es otra marihuana, es una marihuana terapéutica, ¿vale? Pero en fin, esto es como el que se quiere conformar de una cervecita o dos O o el tres todos vino. los días no pasa nada, o el vino tiene un efecto cardioprotector. Pero claro, pero si te bebes una botella, pues a lo mejor no es tan cardioprotector. Cada uno se conforma Ah, con la mentira que más le gusta, sí, ¿vale? nos agarramos a la Pero cabecita de un alfiler allí, o sea, esto me sirve, esto lo han dicho, pues yo me agarro aquí y claro, me mantengo, ¿no? En esa excusa que me vale a mí y me vale para presentársela a la gente y no claro. hacer cambios. Entonces, claro, Pero es eso, mm, no podemos olvidar que al final esto es un es un sumatorio. sumatorio de tóxicos en un filtrador que llega un momento que dice, oye, que no puedo, tendrás que quitarme cosas, ayúdame un poquito. Y la ayuda
puede pasar porque tú metas un detox como el que tú y yo conocemos, ¿vale? Pero desde luego, lo primero por lo que tiene que pasar es, ¿qué puedo yo quitar para no sobrecargarte tanto? ¿Vale? Exactamente. Si Lo puedo primero quitar es eso. tabaco, si puedo quitar tabaco, fenomenal. Si puedo quitar tóxicos ambientales como pueden ser disruptores endocrinos, porque todo eso hay que reciclarlo, fenomenal. Mejor. ¿Que puedo quitar el alcohol? Que Fenomenal. mejoró la alimentación y empezó a Claro, gestionar un poco mejor el estrés, es que ya ese es el apoyo que te está pidiendo claro, el hígado, ¿vale? Tu claro, cuerpo, o sea, ya con ese apoyo, es que claro, este mensaje de apoyar al hígado, claro, en redes sociales vamos como muy, así como muy con cuidadín, ¿no? De no salirnos o de lanzar mensajes que sean sensacionalistas, pero con mucho cuidadito, de apoya exacto. a tu hígado con un carro mariano. Bueno, a ver, vale, sí, pero hay que apoyarlo, o sea, realmente la forma de apoyarlo es no darle más trabajo del que tiene. Claro. ¿Vale? Si yo le quito trabajo, a ver, ¿qué puedes poner en el plato? Vamos a ir a lo básico, ¿vale? Yo le quito trabajo en la medida de lo Con lo que hemos posible y hay comentado. muchas cosas que las puedes evitar, ¿vale? Dejarte el alcohol, si quieres tomar alcohol, pues para los días Reducirlo. X. Exacto. Pero hablamos de que yo conozco mucha gente de mi entorno que bebe alcohol todos los días. Sí, Todos, pero es que es muy todos. fácil, Pepa, porque mira, o sea, el que se toma la cervecita cuando llega de trabajar, porque se la merece y se la ha ganado, el que come o bebe con vino, por ejemplo, ¿vale? Hoy es un día que me ha Es venido un bien, tóxico. celebro y me tomo un cubatilla, ¿vale? Un gin tonic, que es como se le ve ahora como muy digestivo, porque hay gente que dice, no, me tomo un digestivo. Sí, Em, o sea, es que ya solamente con tomarse una cerveza todos los días y a lo mejor comes o bebes comes o cenas con vino, la claro, ingesta de alcohol es tremenda. Y encima ya no hablo de los trabajadores que salen a almorzar fuera, que se toman claro. el El carajillo de carajillo, Baileys, sí. y a lo mejor si el día de hoy genial, me tomo un chupito y celebramos. O sea, Mm. eso está a lo largo del día, es que está totalmente Está normalizado. súper normalizado, es cierto. Está muy Entonces, normalizado. evita todo lo que puedas evitar, déjate el alcohol si te gusta para realmente ocasiones especiales o un sábado, una cena, una cosa así, pero todos los días consumos de alcohol estás sobrecargando a tu hígado. ¿Qué puedo poner en el plato? Mira, las vitaminas del grupo B9, ácido fólico, Hoja todas verde. la verdura de hoja verde, Todas hoja ¿vale? verde. Espinacas, acelga, rúcula, a quien le guste, la mía para ti. El cale, a mí me Tostada. gusta. Las espinacas Pero, Baileys, todo eso sí. pero eso, por ejemplo, tiene que ver con la genética, Sí. con la rúcula El y lo cilantro. otro que a mí me sabe a musgo. El ¿Qué es? cilantro. A El musgo. cilantro. Eso tiene que ver con un gen, ¿vale? Pero bueno, todo lo verde, vitamina B9, B12. La B12 está en todo lo animal. Proteínas de carne, pescado, huevo y lácteos si los toleras y si los tomas, ¿vale? La B12 ahí. Grupo B6, grupo B en general, frutos secos, semillas, cereales integrales si los consumes. O sea, mejorar la La alimentación alimentación. con comida real, lo que hablamos siempre. Evita tóxicos y mete más hojitas verdes, mete más brócoli, coles de Bruselas si te Las gustan. crucíferas, sí, ese brócoli, si no hay problemas tiroideos, ¿vale? Eso de como mejor cocinarlo, incluso comértelo así crudo unas cuantas. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta, ¿vale? A mí me gusta cocinado y cocinado para el tema tiroides no hay No hay problema. problema, Si ¿vale? Yo me está, refiero a ¿vale? crudo, ¿vale? Porque hay gente que Mm, les gusta, es como tipo la zanahoria, ¿no? Así esas pues crudités. no, eso es para un Y conejo, no. exacto, pero bueno, la col rizada. Mm, Hay un montón de verduras de hojas verdes que se nos olvidan. Por ejemplo, la borraja, en Aragón se toma mucho la borraja. Las acelgas, por ejemplo, también, o sea, están como muy olvidadas. Y ojo, no espinacas. hay que castigar si comes un plato de espinacas como cuando éramos pequeños que, o Buah, sea, a ver si se pueden hacer muy ricas. Hay una crema de espinacas que tengo yo por ahí en mi perfil que es una maravilla. un revuelto de espinacas se come mucho mejor que comerse un plato de espinacas ahí solo. Gratinadas con alguna cosa y proteína. Luego, la espinaca baby en las ensaladas, ¿vale? Sí, Eso es una forma ya de apoyar la claro, legislación, ¿vale? Es una claro, forma, con todo lo demás, esto sí que ya es un extra, o sea, es decir, cuando ya cambiamos todo ese entorno, ese contexto, y empezamos a hacer estos cambios en la alimentación, estamos ya haciendo un apoyo, es un extra, ¿vale? Que le estamos dando a nuestro claro, cuerpo sin meternos en suplementación. Por supuesto, hay suplementación. Esto ya claro. es, A ver, pero si yo no cambio todo esto, la de nada sirve. suplementación es pues no va a hacer su efecto. Si yo retiro una parte de los tóxicos que puedo retirar sin que me cueste esto, irme a vivir al Tíbet, ¿vale? Y
cambio mi alimentación a comida real y dando enfoque cuando tengo una analítica y veo que hay un déficit de vitamina de folato, pues voy a meter cosas verdes, que muchas veces vamos al supermercado y no las cogemos por inercia, Se nos pero quedan, sí, claro, se quedan allí. claro, B12, pues ya sabemos, proteína de origen animal. ¿Vale? Es apoyar, es cambiar todo esto y luego, si seguimos con sintomatología, entonces ahí ya que esto es como cuando yo estoy haciendo así con la escoba y tengo muchos rinconcitos, empiezo a aspirar, ¿vale? Esto es empezar a aspirar. Ya cuando quiero decir que voy a fondo en todo, es cuando meto una suplementación que me va a apoyar, que va a ser un Sí. detox de verdad, que no es una infusión de cardo mariano, Claro, ¿vale? por ejemplo, aquí yo quiero decir, porque no sé si lo habéis escuchado, no sé, supongo que sí, porque esas cosas se ponen como muy siempre muy de moda. El SAMe, ¿vale? No sé si lo habéis escuchado, ¿no? La suplementación está, ojo, ¿vale? ¿Por qué? Claro, ojo. Porque el SAMe yo me lo dejo más, o sea, dejarlo para un punto clínico, es decir, con ayuda, ¿vale? De un profesional, porque es, cuando he comentado esta rueda, ¿vale? Es el producto final de la metilación. Ahí hay que ir con mucho cuidado porque si no, es lo que comentaba antes, se congestiona muchísimo más y yo creo que realmente no tenemos que ir a la parte final, sino que tenemos que intentar Claro, hay que ir al principio. rodear toda esta rueda y generar de forma natural y por nuestro cuerpo fisiológica ese SAMe, ¿vale? No Claro. introducirlo de forma artificial, aunque sea Es que suplementación, cuidado, entenderme. cuidado con toda esta suplementación. Claro, hay tantísima información en redes sociales que la gente, cuando ya tiene una sintomatología muy bestia, dice, pues, ay, pues he oído esto y me lo tomo. Primero, no sabes marcas, no sabes dosis, hay marcas, hay calidades, no sabes dosis. Esto no puedes, ni esto ni nada. No deberías de Exacto. suplementártelo por tu cuenta. No No, deberías. no La gente se deberíamos. está suplementando incluso vitamina D por su cuenta y no saben dosis, no saben muchas veces ni en qué rangos están. Mm, cuidado con Cuidado. suplementarnos por nuestra cuenta. Al final terminamos haciendo más daño o sea, es peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Claro, de todas estas cosas se dicen a nivel de las redes sociales como por dar una extra información, pero quiero que Mm. entendáis el mensaje. Es decir, en redes sociales, aunque no se diga de forma implícita, esto se dice en el sentido de coge consulta, lo miramos en consulta y está la suplementación con la que te puedo A apoyar, ver, ¿vale? es que es lo que toca, claro, Claro, es pero que es es que lo que creo que no toca. queda como del todo muy claro. Entonces, claro, la gente dice esto en las redes sociales o en un post que pongas del tema de la metilación y pone SAMe tal y la gente se pone a buscar SAMe y dice, pues me tomo el SAMe, ¿no? Porque tengo los Claro, síntomas. esto pasa mucho también con divulgadores que están, por ejemplo, con salud hormonal de la mujer, ¿vale? Síndrome premenstrual, que hay mucha mujer con síndrome premenstrual, pues yo qué sé, Mucha. con una regla coagulada, con mucho síndrome de, pues me pongo muy llorona, mucha tensión mamaria, y dicen, pues aquí sería recomendable algo. No, no lo voy ni a decir. Y la gente se lanza de cabeza a comprarse eso, pero es que esto es la punta del iceberg. Hay que ver primero, porque muchas veces todo ese síndrome premenstrual viene dado por una mala metilación. Claro, o sea, es decir, se lanza ese mensaje para que sepáis que hay cosas con las que se pueden trabajar, pero Claro, detrás hay coge consulta con un especialista, claro. ¿vale? Porque hay que Eso saber tu contexto, tu Claro, es que vida, eso hay va que saber muchas acompañado y creo cosas. que como que queda un poco mal vender en las redes sociales, ¿vale? Entonces, claro, no se manda directamente, pero es que al final es salir, mira, si trabajas conmigo, ¿vale? Y no porque yo sea la mejor del mundo mundial, pero si trabajas conmigo en consulta, veremos toda esa suplementación y la iremos trabajando poco a poco. Pero Claro. detrás está el profesional, ¿vale? Que es el que tiene que guiar y el que tiene que acompañarnos. Entonces, claro, toda esta suplementación se comentan y a mí, yo cuando escucho esos mensajes digo, me da repelús porque digo, es que me veo a la gente buscando SAMe, suplementándoselo a lo loco. De hecho, Claro, los porque comentarios no escuchas, sabes. dosis, ¿cuánto tiempo? Y digo, Claro, claro, claro. Es que esas son las preguntas luego en el post. Esto es como, por ejemplo, las no, Buganda. A mí sí, el otro día me preguntó una chica por el tema de las Buganda, ¿vale? Porque subí un post del tema de suplementación en menopausia, sí, mujer en menopausia. Y se estaba tomando los básicos que yo recomiendo en una mujer en menopausia, porque siempre, casi siempre en el 90%, 95% de los casos hay déficit, y ella me preguntó por las Buganda. Claro, ella escuchó y empezó a tomarse Buganda por su cuenta, ¿vale? Claro, luego viene la pregunta, que es la que ella me hizo. Es que me han metido miedo porque no sé si es para siempre, si tengo que descansar. Evidentemente, ninguna suplementación es para siempre, claro. ¿vale? Y adaptógenos o hongos tampoco. Pero además, es que incluso en las Buganda
hay dosis, hay de si viene de la raíz o si Horarios. viene de la hoja. Ujú. Es que hay tanto que mirar, Hay hay horarios tanto que porque mirar. como es un Claro, adaptógeno, ¿vale? Se adapta a las circunstancias. En función del escenario, pues la metemos a una hora, la claro, metemos a otra. claro. Ojo, y se puede acompañar con más cosas, o sea, esto, al final siempre detrás, o sea, Pepa subió ese post, pero lo subió con la intención de, oye, a nivel de suplantación de menopausia, pregúntame, coge consulta y lo miramos en consulta. O sea, al final esta Claro, es de la hecho yo idea. le puse, ¿tomas algo de esto? ¿Tienes alguna duda? A ver, no es, sí, son dudas muy concretas, si son dudas, o sea, son dudas muy generales, si son dudas concretas, evidentemente habrá que coger consulta porque necesito conocer todo tu contexto. Pero que veo mucha gente, a mí me llega mucha gente a consulta que se está tomando 10 y 12 Yo, suplementos, eh, a lo yo loco, a nivel a lo digestivo, loco. lo primero que digo, para lo que te estás tomando. Sí, sí. Porque sin meter miedo ni mucho menos, pero es que son cosas que están interaccionando entre ellas y cosas que suman. O sea, se está tomando una creatina que toma tal, magnesio que lleva tal y una vitamina D, eso que. Para, te está gastando el dinero a Sí, lo loco. Están sí, interaccionando entre ellas y con uno de esos ya tendríamos suficiente. Entonces, claro, al final, esto de las suplementación es una locura, ¿vale? Entonces, con este tema de detox, de metilación, nosotros aquí estamos dejando esta información, pero cogerlas con pinzas me refiero al tema de suplementación, ¿vale? Esto hay que hacerlo claro. bajo una consulta, con un contexto, con una historia clínica, una analítica Claro, de delante. hecho aquí no estamos hablando de ninguna suplementación en concreto, porque hay que saber tu contexto, hay que saber qué te está pasando, qué es el síntoma que más, el Te más está afectando. acuciante, Sí, exacto. O sea, porque el más acuciante, que habrá más, pero por el que tú pides consulta, tenemos una ¿cuál es? lista, claro, tenemos una lista de 4 o 5 suplementos, pero en función de cómo tú vengas a consulta y digas, necesito ayuda con esto, empezamos con Claro. una cosa o empezamos con la otra, ¿vale? Claro. Y es lo Y que he dicho también antes. viendo una analítica Hombre, y viendo, pues eso, qué vamos a mejorar aquí y realmente por dónde empezamos. Porque si yo veo una B9 bajita y una B12 bajita y una homocisteína alta, pues yo ya tengo, bueno, tú, porque el especialista yo digestivo. paciente con patología digestiva, yo no toco, yo directamente te las derivo. No toco porque no es mi campo, porque es un campo muy complejo. Mm. ¿Vale? Pero evidentemente se empieza por algo porque vienes apoyado con una analítica y una sintomatología y a partir de ahí el profesional, preguntándote un montón de cosas y con todo tu contexto, decidirá qué cambios vamos a hacer en estilo de vida y alimentación y qué suplementación te puede dar para empezar a apoyarte. Claro, es que, Pero te mira, dará a lo mejor una o dos. claro, comentar el caso de esta chica que ha venido a consulta. O sea, llegó a consulta, yo ya sabía por dónde teníamos que empezar, pero el primer cambio que hicimos fue alimentación, ¿vale? Con la alimentación ya empezó a decir, oye, pues me encuentro mejor, esto mejora, pero Claro, no estoy del todo bien, por supuesto que no está del todo bien porque nos hace falta aquí un apoyo. Analítica fue el siguiente paso, verlo, y en este caso, verá, está el ácido fólico por los suelos, sería muy fácil mandar un ácido fólico y chimpún, ¿no? Y decir, como, vale, pues te subo el ácido fólico a tope y veremos. Pero es que ese no es el caso, ¿vale? Aquí hay problemas digestivos, hay demás, entonces dije, bueno, pues vamos a activarlo, o sea, es decir, vamos a descongestionar ese hígado, vamos a descongestionar ese hígado a través del intestino, hacer una pequeña limpieza, claro, a ver cómo se activa, porque claro, al estar todo congestionado a nivel intestinal, una vez hacemos una limpieza leve y apoyamos ese intestino, todo eso también nos libera muchas cosas. Entonces, claro, a lo mejor ese hígado se descongestiona o empieza a trabajar mucho mejor solo y automáticamente determinados valores o determinados nutrientes que estaban capturados a nivel digestivo se empiezan a absorber mejor. Porque claro, mi es que a lo paciente mejor, no va a absorber el hierro si yo no le hago una limpieza. ¿Vale? El hierro, la claro, vitamina B12. pero es que, claro, es que a lo mejor esto no empieza, o sea, vemos el hígado como el producto final, pero es que a lo mejor esto empieza en un pH que no toca, que esto ya lo vimos en el vídeo Vídeos anterior, anteriores. y realmente lo que tengo es una mala absorción porque no tengo Claro, el pH que exacto, toca para poder exacto, absorber esto. exacto. Es que somos un conjunto y hasta que tú no empiezas a preguntarle mucho al paciente, no sabes dónde está el inicio. Claro, es Sabes, que sabes la consecuencia, pero tienes que ir tirando esto es tirar de un ovillo y empezar a a sacar tirar, y a a quitar los ver nudos, ¿no? Y a quitar a los nudos dónde está el inicio. exacto, a Y lo a lo mejor, mejor el inicio es un pH en estómago que no toca. claro, quitas un nudo y dices, bueno, mira, se ha deshecho todo, o sea, ya está suelto, ¿no? O sea, en este caso, hay un problema digestivo que nos está llevando a una congestión del hígado que está capturando todos estos minerales sumado a su parte genética y demás, ¿vale? Claro, Pero, sí, claro, al final lo primero que estamos haciendo aquí es sentar bien las bases, luego una claro, analítica
vamos a hacer una limpieza a nivel digestiva para descongestionar y ver claro. el efecto secundario que nos produce Y, esto. claro, y ver esto cómo evoluciona, Exacto, claro. eso es. Así que, bueno, yo creo que con esto ya, si Sí, el sí, tema porque algo es más un allá, y tema es que es muy muy largo, denso, tiene que haber una es un parte tema. 2. Es un tema muy largo, muy denso, muy complicado de explicar a nivel bioquímica, porque es verdad que son circuitos, son Sí, y circuitos, aquí sí, 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 entra y sale, entra y sale. sí. Y lo que no Necesi- entra, sí, o sea, Claro, necesito esta enzima, si no la tengo, tal. Si aquí se me acumula no sé cuánto y el producto de desecho me produce no sé qué. Claro, entonces es que es muy complejo. sí. Hemos querido daros unas pinceladas para que podáis entenderlo, pero es verdad que es muy complejo. Y no está solo la metilación, está la sulfatación, está, bueno, hay. Glucosidización, aquí sumamos y no paramos. Ahora que ya empezamos, no sabemos cuándo veréis este vídeo, pero sí lo veréis en plenas fiestas, que son épocas de exceso y demás, no empecéis en enero a lo loco, haceros vosotros un detox por vuestra cuenta, iros a un herbolario y todas estas cosas, de verdad, porque la podéis liar muy parda. Quizás sería un buen momento de pararnos y pensar en todo esto que hemos comentado de lo complejo, ¿no? Que es que incluso habrá parte 2, ¿vale? Y es solo metilación, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, que esto tiene muchas fases. Decir, es que realmente ese detox que me vende de la farmacia o que me vende en un herbolario, ¿qué, qué, qué va a ser? O sea, es que esto es como echarle, no sé, es como una aguja en un pajar, ¿no? Exacto. Es como un mensaje contrario, pero es que claro, no. Realmente, si no cambiamos el entorno, el contexto, y no le quitamos trabajo a nuestro hígado, de nada Claro, sirve apoyarlo con lo, esto de tos. A ver, claro, lo que tú hagas es echar una gota de agua en el mar. eso. O sea, realmente, a ver si lo queremos usar como excusa porque nos viene bien y es una forma de empezar, no sé. Ya, Pero, pero se te puede liar muy para. A ver, sí, en mi caso, y con esto cerramos, ¿vale? Porque al final nos enrollamos aquí. Mi caso que te pregunté el otro día, de quise empezar a tomarme un complejo de grupo B por apoyar al hígado y me daba náusea. Y ¿te acuerdas que comentamos? Pues cómprate esta marca porque es metilada, que la que yo me estaba tomando ya eran metiladas. Vale, me compro otra marca que me he gastado una pasta, que me he tomado una. porque es No, normal. dos. Y me sigue sentando mal. Entonces si Hay a que lo mejor, regular. claro, tengo que ir para atrás, porque ¿qué pasa? El hígado que me está diciendo, por aquí no vas, por Exacto, aquí eso no. es. Me compré glutatión, que es el precursor anterior, ¿vale? Algo más leve. Me da náusea, menos, pero me da. Con lo cual, para Más atrás, aún, más aún. O para sea, atrás. esto es el claro ejemplo de que el cuerpo nos da señales y hay que escucharlo, ¿vale? Claro. Y de que, aunque sea algo muy natural y sea bueno, pero si no sienta mal o que no termina de tal, ojo, parar, ¿vale? Y consultar. Esto, Claro, eh, porque yo, si me lo hubiera comprado por mi cuenta y no tuviera el conocimiento que tengo, hubiera dicho, bueno, pues esto es normal. Y sigo y y sigo y sigue, sigo, y lo que ajá, estoy haciendo es congestionar más al hígado y al final sale por la calle del medio. claro. Y pues te da un cólico, o te produce una diarrea, o vete tú a saber, te puede dar 50.000 cosas. Y diréis, Entonces, en este caso, ¿qué hacéis? Ahí está, pregunta del millón, ¿vale? O sea, aquí es cuando sacas todos los recursos que tenemos, o sea, claro, lo que no veis en la consulta, que claro, cuando te colgamos, o sea, yo cuando le doy al botoncito este rojo de parar la consulta, me queda la cabeza en plan de, bu, o sea, ¿por dónde claro, ¿por dónde empiezo? tiro? ¿No? Entonces, bueno, pues sacamos todos los recursos. Entonces, también esto lo digo para que, de verdad, pongáis el valor que tenemos detrás, porque, o sea, yo sé lo que hago, pero, jolín, detrás hay un quebradero de cabeza de intentar hacer las cosas bien, de intentar ir despacio y no empeorar aquello, ¿vale? Y cuando Claro. escuchas a gente que viene y te vende aquí, los vende humos, esto que te dicen, no, 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 tú sigue por ahí, ¿vale? Mira, lo voy a decir porque se me acaba de ocurrir ahora. Hay un boom, una oleada salvaje de cómprate esto, que además es verde espinaca, que asco. Una cosa que se llama Pletox o una cosa así, que oye, vamos, te soluciona todo, para el hígado, para el no sé cuánto, para la digestión, para los gases, para tal. O sea, es que eso te la puede liar parda. Primero, carísimo, como todo, pero oye, algo que le vale a todo el mundo, que todo el mundo encuentra mejoría. Fíjate, el grupo B, eso no tiene por qué producirte nada. Y yo me he tomado dos y todo el día con una náusea que yo hubiera dicho estoy embarazada, porque no se puede, no es el caso, ¿no? Pero una náusea constante que dices,
una cosa natural, un complejo B. Que realmente estás apoyando a tu hígado y va por ahí el Sí, camino y sí, tal, sí, pero es que tu fatal. hígado le está diciendo, es que no, el problema no No, es de por aquí deficiencia no, de vitamina B, ¿vale? O sea, yo tengo claro, suficiente, lo que no estoy haciendo es aprovecharlas como toca, o sea, que hay que ir más atrás y buscar realmente qué cofactor o qué es lo que le está fallando y empezar a trabajar allí. Entonces, mucho cuidado, por favor, eso es un tema muy complejo, seguramente volvamos con una parte 2, mm, ampliaremos un poquito más, pero es verdad que es un mensaje que vamos a dejar ahí en plenas fiestas y posfiestas, entonces vamos a pensar un poquito en realmente en quitarle trabajo a nuestro hígado y cuando toque ya le daremos ese apoyo extra, ¿vale? Pero primero pensemos en qué podemos quitar, en qué podemos mejorar para no darle más trabajo. claro. Y dejar de pasar por el herbolario a pedir o comprar suplementación que te ofrece no sé quién y no sé cuánto, que oye, es maravilloso para todo el mundo. Pues no. Cada persona, toda la suplementación que pensamos que es inocua y no lo es, Personaliza. se personaliza. Cuidado ahí, ¿vale? Con esto yo creo que Sí, se nos ha ya. quedado un vídeo muy largo, pero es que este tema tiene mucha chicha. Sí, Y todo sí. lo que sea con el hígado es que va a tener esa chicha porque es que el Mm, hígado es potente, ¿vale? Pero mm. bueno, volveremos con una parte 2 si os ha gustado, si no os ha parecido muy largo este vídeo, no lo decís. Y si queréis parte 2 pues venimos aquí a tope otra vez nosotras. Claro, y Bueno, si tope. tenéis alguna pregunta, algo concreto y tal, pues ya sabéis, dejárnoslo por aquí, ¿vale? Pues hasta la próxima, chao. Adiós.